El tema de esta mañana es el siguiente, está bien complicado. Dile adiós a los efectos malvados de tu lengua. Dile adiós a los efectos malvados de tu lengua. ¿Creen ustedes que tenemos una sociedad sin problemas? Como dijera o como dice todavía nuestro hermano pastor Reinaldo Sánchez, en vez de sociedad tenemos hoy una suciedad que está plagando nuestro mundo. Muchas de las situaciones que se vuelven hoy normativas se generan cuando usamos la lengua como el miembro que más queremos. Existe una filosofía hoy muy marcada entre las personas y es esa, hablar primero y después pensar, pero la Biblia no quiere que nosotros actuemos de esa manera, sino que actuemos consecuentemente con lo que nos enseña el principio bíblico de cuidar nuestra lengua, los efectos de nuestra lengua. Existen muchos candidatos a llevarnos hacia lo que nos pudiera matar o destruir. Y son esos candidatos que son el uso excesivo de la lengua. La lengua nos lleva a los chismes, a las murmuraciones, a las calumnias, a demostrar prepotencia, a demostrar muchísimos males que hay dentro de nosotros y que tenemos que combatir. ¿A qué objeto puedo comparar la lengua? Y hay un objeto que a mí me gusta mucho comparar la lengua y es a esa fosforera, esa cajita de fósforo que usted tiene solamente un fosforillo que tiene ahí algún tipo de aditamento, fósforo, y una lija para poder rayar. ¿Cuántas veces usted ha ido ahí a la cocina para tratar de rayar y no puede? ¿Por qué? Porque hay humedad en el fósforo o en la lija. Pero yo estoy convencido que cada vez que dejamos que la lengua se suelte, que la lengua haga su función, no va a suceder como el fósforo ni la fosforera que le falta el gas. Va a ser totalmente nocivo, totalmente destructivo. ¿Cómo es el lenguaje corrupto de tu trabajo, de tu lugar de estudio? Dale gracias a Dios si trabajas en un centro donde haya cristianos y entre cristianos se pueden respetar, pero lo más cotidiano es que nosotros podamos duplicar lo que escuchan nuestros oídos con lo que habla nuestra boca. Y mucho cuidado, mucho cuidado. Tenemos que darnos cuenta que poseer la lengua es semejante a tener dinamita en nuestra boca. Ay, lo digo con todo temor a Dios. Poseer la lengua es semejante a tener una bomba en nuestra boca. Cuidado, mucho cuidado. Para transformar la lengua se requiere entonces que nosotros poseamos la armadura de Dios, poseamos la fuerza que viene de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 10, ser fortalecidos con ese poder que viene del cielo y no de los hombres. Y por otro lado, nosotros podamos tener en claro que la Biblia no quiere que nosotros le demos rienda suelta a nuestra lengua. La Biblia quiere que nosotros cuidemos, que nosotros transformemos nuestro diario vivir con una lengua sujeta a la voluntad de Dios, con una lengua que no se deja llevar por los pensamientos y las intenciones del corazón, sino por el dominio propio y la sujeción a Dios. Amén y aleluya. En cuanto a lo que tiene que ver con la lengua, Dios nos ha bendecido con la riqueza de la verdad que advierte, convence y transforma nuestra perspectiva humana basada en el pecado y nos lleva a otra dimensión. Es la dimensión de conocer lo que Dios piensa para nosotros también ser edificados y mucho más en este tema trascendental, importante, que es la lengua y las palabras. Estoy hablando en letra de molde para que todos podamos entender. La lengua puede ser usada en disímiles situaciones y podemos con nuestra lengua hacer mucho bien y con nuestra lengua también podemos estar ocasionando
un incendio muy grande que quema a un gran bosque. De eso lo vamos a ver dentro de un momento. Dile adiós a los efectos malvados de tu lengua. Primer principio de la palabra de Dios. El uso de la lengua es la medida de nuestra madurez cristiana. El uso de la lengua es la medida de nuestra madurez cristiana. ¿Y dónde vamos a basar nuestro mensaje? Usted lo puede encontrar ahí en Santiago capítulo número 3. Santiago capítulo 3. Va a encontrar que vamos a sacar, y yo creo que no nos va a dar tiempo en la mañana de hoy para estudiar todo el texto que queremos ver, sino que tendremos que usar otro momento para esta gran tarea. El uso de la lengua es la medida de nuestra madurez cristiana. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra ofender significa injuriar, según el diccionario de la lengua española. También puede ser traducida por tropezar, por caer, y se refiere a chocar torpemente. Es como cuando usted quiere chocar con alguien y no pone medida en lo que puede ocasionar y ¡pum!, choca con esa persona. Eso significa ofender. He aquí un vivo cuadro de la madurez espiritual de cada cual cuando en lo que respecta a la palabra. La inmadurez de un perrito. Yo he tenido perritos pequeños. La inmadurez de un perrito pequeño se refleja cuando hace cosas inadecuadas y tropieza con la misma piedra, siendo requerido y vuelto a requerir y vuelto a requerir porque todavía no ha aprendido. Los tropiezos con la lengua también manifiestan nuestro nivel de crecimiento. Como un perrito también, nosotros necesitamos crecer y mucho más en este tema de la lengua. Mientras recorremos el camino de la vida, nosotros tropezamos nosotros cuando hablamos, sino que también podemos hacer tropezar a las otras personas. Qué triste es eso. Nuestro nivel de vivencia, esa cuadra donde usted vive, ese trabajo que usted tiene, cocineros o panaderos, o que usted es hoy una persona de mucho nivel, pero en su centro de trabajo, en su hospital, hablan mal. A veces nos ha llevado a pensar que somos así y nos ponemos ese calificativo. Yo soy así, pero la Biblia no quiere que nosotros seamos así, sino todo lo contrario, que nosotros manejemos nuestra madurez espiritual. Qué bueno es que nosotros, bajo los principios de la palabra de Dios, refrenemos nuestra lengua, porque nuestra lengua manifiesta cuán espiritualmente bien estamos, cuán espiritualmente mal estamos. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que sabe eliminar, o si alguno no ofende, elimina todo tipo de ofensa. Dice la palabra, el que sabe dominar la lengua, este es varón perfecto, que es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermano, varón perfecto significa completo o maduro. Completo o maduro. No es una persona que está incompleta, no es una persona que está jugando con lo que dice. Es una persona que ha aprendido a domesticar lo más difícil de domesticar, y es la lengua. Cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, yo estoy convencido que usted lo sabe también, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos entonces el fruto del Espíritu Santo, y dentro del fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué significa templanza? Dominio propio. ¿Y qué tenemos nosotros los cristianos que hacer? Nosotros necesitamos controlar nuestra lengua. Nosotros necesitamos controlar nuestra lengua. Es que si la descontrolamos, si perdemos el control de la lengua, podemos ocasionar tremendísimos problemas. A un maratonista no le es difícil correr 1 kilómetro a velocidad. ¿Usted cree que le sea difícil? Yo creo que no.
A un futbolista puede perfectamente colar desde una portería, un gol a la otra portería. ¿Usted cree que sí? Sí. ¿Por qué? Porque han ejercitado muchísimo, porque se han entrenado en lo que se han propuesto. Así también nosotros tenemos que corregir nuestra lengüita, porque puede ocasionar tremendísimos desastres. Sí, la lengua puede ocasionar, el uso de nuestra lengua necesita madurez y denotar que somos completos en Dios, porque dominamos la lengua y junto con la lengua se dominan los pensamientos y junto con los pensamientos se domina lo que entra a nuestro corazón. Dile adiós a los efectos malvados de la lengua, de tu lengua. Segundo principio, la lengua es posible refrenar. Sí, denota madurez. En segundo aspecto ahora es que la lengua es posible refrenar. ¿Y dónde encontramos eso? Santiago capítulo 3 versículos 3 y 4. He aquí nosotros tenemos freno, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Yo tenía un cabestrico de eso de caballo por ahí, no lo pude encontrar, por eso no se los mostré. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Hermano, hermana que está escuchando, viendo, ¿sabía usted que muchas guerras que han acabado con miles de personas son ocasionadas por chispas de la lengua? ¿Sabías que muchos matrimonios que embarcaron una vez en una gozosa aventura han sido conducidos contra las rocas por el impetuoso timón de la lengua? ¿Te has dado cuenta que tu matrimonio, tu relación, tus hijos han tenido que ver el desastre que puede ocasionar tu lengua? Sí, todo eso lo podemos saber. ¿Usted conoce al comején? El comején es una pequeñito gusanillo que entra a tu casa a veces sin darte cuenta. Porque compraste un mueble y dentro del mueble, que es de madera, le pusieron un soporte al mueble de madera que tenía este tipo de animalito pequeñito, un gusanito. ¿Qué come el gusanito? El pequeño gusanillo come madera. Es destructor de madera. Es su alimento, es la madera. ¿Y qué va a darse cuenta usted? Usted se va a dar cuenta que cuando el bichito está trabajando, va cayendo un rocío de pequeñas partículas del color de la madera en el piso. Y cuando viene a ver, ¿qué sucedió con el comején? Le comió lo que usted tenía de madera en su casa, las ventanas si son de madera, los muebles si son de madera, y toda esa madera que se cortó en mal época, se la comió el comején. Yo creo que el comején es igualitico a la lengua. A la lengua, si la dejamos descontrolada, nos puede totalmente destruir por dentro, a veces hasta sin darnos cuenta. El timón de un barco pudiera coger comején. Bueno, si el patrón del barco, si el capitán del barco no se da cuenta, puede que pierda el timón. Y sin un timón en un barco, ¿qué sucede? Sin timón en barco, el barco se va a la deriva. De igual manera, sin timón en la lengua, sin control en la lengua, sin lengua refrenada, este barco de mi vida a la deriva va. ¿Por qué? Porque la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Lo vamos a ver dentro de un momento. Es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. No son pequeñas las cosas que la lengua quiere dominar. La lengua procesa todo. Y qué triste cuando hay una conexión muy débil o muy fuerte entre cerebro y lengua. Tenemos que refrenar nuestra lengua. No podemos dejar que nuestra lengua nos domine, nos lleve a donde quiere, porque nos va a destruir. Cuando leemos el libro de Proverbios,
vamos a encontrar muchísimos momentos donde el autor, ahí Salomón, habla de la lengua. Es imprescindible que no dejemos de controlar la lengua. Es imprescindible que le podamos poner un piloto de color rojo. ¿Qué sucede cuando usted ve un piloto de color rojo en algún lugar? Usted se detiene, no puede llegar. Hay un piloto que le está diciendo, no puede llegar. Un bombillo que dice, no es posible. Cuando nuestra lengua se destape a hablar, qué bueno que podamos tener el piloto del Espíritu Santo diciéndonos, controla tu lengua, controla tu lengua. No dejes que tu lengua siga hablando, controla tu lengua. Principio 1. ¿Cuál es el principio 1? Tenemos una lengua que denota la madurez espiritual. Principio 2. La lengua se puede controlar. Esos chismecitos, esas cositas, contrólalas. Hablar del gobierno, contrólalo. Hablar del hermano, contrólalo. Dile adiós a los efectos malvados de tu lengua. No te dejes llevar por la lengua. No me puedo dejar de llevar por la lengua. Estos días yo tuve un tremendo testimonio en mi propio ser, y es que me estaban sucediendo cosas que no estaba del todo de acuerdo, y con la misma estaba demostrando que si no controlo la lengua me iba a hundir. Me estaba hundiendo con mi lengua. Y me di cuenta, Magdiel, tienes que controlar tu lengua. Magdiel, tienes que dejar que la lengua repose un poquito, porque es preferible tragar y boca que no habló o lengua que no habló. Hay un dicho así muy bueno: Dios no castigó. Cállate la boca, Magdiel. Es preferible callarte la boca. El Espíritu Santo me pinchó en ese aspecto y me dijo, oiga, cállese la boca. Lo entendí y obedecí. Quiero seguir obediente en cuanto a este principio. El tercer y último principio de esta mañana es el siguiente: la lengua tiene un encendido rápido. Y no nos confundamos cuando hablamos de la lengua. Versículos 5 y 6 de Santiago capítulo 3. 5 y 6 de Santiago capítulo 3. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Yo leo estos versículos y tengo temor reverente a Dios. El fuego que puede provocar la lengua debe ser evitado con la ayuda del Espíritu de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que trabajar ardientemente para controlar lo que sale por nuestra boca, que del corazón sale, dicho sea de paso. Mateo capítulo 15, versículo 18, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿De dónde sale lo que yo pienso? ¿De dónde sale lo que mi boca quiere procesar en voz alta? Sale de mi propio corazón y de mi mente. Dominar el pequeño miembro de mi lengua es una tarea totalmente importante en mi vida hoy y en tu vida, hermano. No dejes que la racionalización te consuma. Es que yo soy así, ya lo dije hace un momentico. Es que mi papá siempre hablaba y era ahí muy impulsivo y siempre decía las cosas. No nos podemos escudar en esa vieja historia de racionalizar todo lo que vivimos, y mucho más cuando queremos racionalizar el pecado. Al pecado no lo podemos racionalizar. La seriedad de la actividad de la lengua se revela en que es inflamada por el infierno. Es allí la lengua quien nos lleva a padecer en una condición que nadie quiere ni nadie espere de otro, el infierno. Es como tener en nuestra boca un candidato
organizado, bien organizado para matar o para mentir o para murmurar o para cualquiera de estas cosas. Nadie está exento del daño que puede ocasionar esa lengua que está dentro de nosotros. No nos damos cuenta que tenemos la lengua en una cárcel. No nos damos cuenta que los dientes funcionan como rejas y que la lengua está detrás de los dientes. Es preferible muchas veces que al tener un encendido tan rápido la lengua, al ser tan inflamable la lengua, podamos decir y mordernos la lengua. Mordernos la lengua. Nos tenemos que morder la lengua. Yo tuve una amarga experiencia en un viaje a una playa en mi tiempo de niñez. Me inculparon de algo que yo no dije, pero los que estaban a mi lado dijeron que yo lo dije. ¿Cómo defenderse de algo así? ¿Y cómo detener aquello? Pensaba yo, me pusieron de castigo en la playa y aquello fue, no me quiero acordar de aquello. Y no lo dije yo, pero ellos dijeron que sí. Y yo era el más pequeño de todos. Cuando nos reunimos en comunidad, tenemos que cuidar aún hasta las palabras que nosotros decimos, porque nos podemos estar metiendo en problemas sin quererlo. ¿Qué digo yo? Lo que digo es importante que lo pueda patentizar después que lo dije. Y saber que cuando alguien me provoca, cuando alguien me lacera, cuando alguien trata de pincharme, yo tengo que reaccionar, como dice la palabra, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No puedo entonces yo dejar que la lengua se dé su tiempo. No, quien se tiene que dar su tiempo es mi mente para pensar lo que voy a decir. Cuidado con la lengua que tiene un encendido rápido. La lengua no se controla si la dejamos por incorregible, si no trabajamos con ella. Con nuestra lengua podemos estar encendiendo un fuego que quema a su paso. Cuenta la historia que un pastor ahí empezó a recibir calumnias de una cierta familia de la iglesia. Qué triste. El pastor fue inculpado por algo. Las familias aquellas regaban que el pastor y el pastor y el pastor. Y llegó un momento que el pastor se encerró en su oficina. Dejó una carta escrita a mano. Ay, qué triste la historia. Y el pastor se dio un tiro en la cabeza. La familia tuvo que cargar todo el peso del funeral. La familia tuvo, yo tengo que tragar en seco. La familia tuvo que pedir a Dios el perdón de lo que había hecho papá. Papá parece que cayó en una depresión. El pastor cayó en una depresión y decidió tomar por su propia mano el fin. Luego aquella familia al cabo del tiempo vino a pedirle perdón a la familia del pastor. Aquella mujer viuda y aquella hija huérfana le dijeron: es necesario que usted venga con nosotros. ¿Y qué hizo la familia aquella? La familia aquella subió a la montaña más alta de la ciudad. Ellos ya tenían preparado una almohada llena de plumas. Subieron ellos todos a la montaña más alta y aquella familia soltó aquella almohada bajo un viento muy fuerte y le dijo a los agresores: nosotros le perdonamos, pero las consecuencias se van a quitar, a borrar cuando ustedes encuentren hasta la última de estas plumas. Lo que hablamos puede ocasionar el desastre más grande y más doloroso. Cuidado con la murmuración, hermano. Cuidado con aquel pecado de la murmuración. Cuidado con dejar que la lengua
tome lugar, si la lengua se desata, la lengua mata, la lengua hace caer, la lengua puede hacer mucho bien. Hagamos bien con la lengua, como te amo en Cristo, May. Qué bueno tu trabajo, May. Qué bueno tu trabajo, Magdiel David. Qué bien lo que estás haciendo. Cómo te amo. Pero qué triste es cuando yo digo, May, no voy a decir nada. Magdiel David, no voy a decir nada. La lengua nos puede ensuciar. Y no voy a adelantarme porque hay otros puntos que vamos a seguir sacando de este texto, pero para el domingo próximo, en la mañana. Conclusión. Va a continuar este mensaje porque yo no me he apurado, no quiero apurarme en este tema. En estos principios nos hemos adentrado en lo que la lengua puede hacer. La lengua puede darnos nuestra medida de madurez. La lengua puede ser controlada y la lengua es inflamable. La lengua nos puede enredar. Tenemos entonces que trabajar en esta temática del control de nuestra lengua. Una lengua transformada debe ser la prioridad para quienes desean crecer como discípulos de Cristo. Una lengua transformada debe ser la prioridad para quienes desean crecer como discípulos de Cristo. La advertencia toma más importancia cuando comprendemos que muchos cristianos, muchos de nosotros somos sensibles a los problemas de nuestra lengua en el tiempo actual. Cuidado con nuestra lengua. Si usted pone en una olla de agua fría una rana, no saltará inmediatamente. La rana se va a quedar ahí un ratico y va a aguantar un poco el frío. Pero si la ponemos en el fuego, ponemos la olla en el fuego, esta rana se va a calentar poco a poco y le va a ocasionar la muerte en su momento. No es que la rana sea bobita, sino que los nervios de la rana se sensibilizan a la temperatura poco a poco, pero ella no puede soportar lo que le ha sucedido y sus nervios se van adormeciendo hasta morir. Es así como una rana muere cocinada. Al igual que la rana, nosotros también podemos permitir que se adormezcan nuestros nervios espirituales. Cuidado. Si descuidamos la forma de hablar, pensando que estamos bien, que hacemos todo, decimos todo bien, cuidado, estamos en mal lugar. Cuando esto sucede, la iglesia, las escuelas, los hogares, el compañerismo, la relación con Dios serán víctimas de esta cocina que nos va adormeciendo poco a poco hasta llegar a matarnos. Entendamos que el cáncer de una lengua murmuradora y contenciosa debe ser quitado en medio de nosotros. Y hay un peor cáncer que el cáncer físico. Es que usemos nuestra lengua indiscriminada como Dios no quiere que nosotros lo hagamos. Dile adiós a los efectos malvados de tu lengua. Primera parte, porque la segunda viene el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Amén y amén.